18 de la mañana es tiempo de dar la bienvenida a la asambleísta Jimena Peña. Ella es precandidata a la presidencia de la República por Alianza País. La asambleísta, buenos días desde la matriz de Televicentro. Les saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Que tenga un buen día, asambleísta. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Roberto. Un cordial saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos ven a través de esta señal. Muchísimas gracias, asambleísta. Con 13 años de gobierno, ¿cómo llega Alianza País a este nuevo proceso electoral? Llega, Roberto, obviamente con una historia que tiene muchos aciertos, también varios errores, pero sobre todo con un movimiento que intenta renovarse e intenta fortalecerse con nuevos cuadros, basados en los mismos principios e ideales, por supuesto, que los motivaron, que son los de buscar mejores condiciones, sobre todo para las grandes mayorías. En este momento creo que Alianza País tiene una trayectoria, insisto, que le ha servido también a través de un ejercicio de autocrítica para reinventarse, para, insisto, aprender de lo bueno, fortalecer lo bueno, rechazar lo malo también y sobre todo proyectarnos mucha esperanza, porque estamos convencidos que todavía tenemos muchas cosas que ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas. ¿En qué línea está usted? ¿En la línea del morenismo o en la línea del correísmo? Asambleísta, no creo que me escuchó bien la pregunta. Le indicaba que hay que consultarle. ¿En qué línea está usted? ¿En la del morenismo o del correísmo? Tengo problemas de audio, no le escucho, Roberto. Tiene problemas de audio, no sé si el retorno de... Sí, ahora sí me escucha bien. Bien, le repito, la consulta era, ¿en qué línea está usted? ¿La del morenismo o del correísmo? Mire, Jimena Peña y Patricio Barriga son candidatos de Alianza País, que es una organización política que en este momento realmente le hace una apuesta hacia el futuro de los ecuatorianos. Nosotros, si bien fuimos los que llevamos al presidente Moreno a donde se encuentra en este momento, lastimosamente el presidente Moreno ha tenido que gobernar con otros grupos políticos y ha gobernado y ha tomado decisiones al margen de su organización. Nosotros, en un acto de responsabilidad, hemos generado gobernabilidad, por ejemplo, dentro de la Asamblea Nacional, debatiendo, construyendo leyes, Roberto, en base a nuestras convicciones, en base a nuestros ideales. Pero en este momento es importante decirlo, ya lo hemos dicho en varios espacios, Alianza País no es el movimiento oficialista, nosotros representamos a las bases a través de un proceso democrático que eligieron las candidaturas o las precandidaturas de Jimena Peña y Patricio Barriga. Muy bien, establecido esto, asambleísta Peña y precandidata a la presidencia, vamos con algunas de las propuestas que la ciudadanía sin duda quiere saber. Algunas de las consultas, pues en lo económico, en una eventual llegada suya a la presidencia, ¿mantendría los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? Roberto, entiendo que este gobierno ha llegado a ciertos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Creo que cualquier candidato o candidata que llegue a la presidencia tendrá que revisar esos acuerdos. Por supuesto que el país requiere financiamiento, requiere recursos nuevos para enfrentar todo lo que tiene que enfrentar en un momento económico que es crítico no solamente para el Ecuador, sino para el mundo entero. Sin embargo, en este sentido de llegar a Carondelet, tendremos que revisar en efecto esos acuerdos para garantizar que los mismos se hayan desarrollado pensando en los intereses de las grandes mayorías del país. Entendemos que el Fondo Monetario es una fuente de financiamiento con bajas tasas de intereses, eso no lo pueden negar, probablemente no podamos obtener mejores tasas en el mercado. Sin embargo, también es importante analizar cuáles son los compromisos a los que hemos llegado. Se ha hablado, Roberto, de que llegarán 6.500 millones de dólares. Es importante que se precise cuánto va a llegar este año. Según se nos ha dicho en una reunión que hemos tenido con el Fondo Monetario Internacional, llegarían en este año 4.000 millones de dólares. Sería de ver cuándo van a venir y sobre todo, Roberto, cómo el gobierno va a usar estos recursos. Eso es fundamental, porque si esos recursos van a ir, por ejemplo, al servicio de deuda, poco o nada le estamos haciendo en este momento a las grandes mayorías que tienen problemas neurálgicos en este momento. El día de ayer tenía una reunión con un grupo de artesanos y se quejaban en efecto de que los fondos de reactivación económica no están llegando a los artesanos, a los pequeños emprendedores, están llegando
a la mediana y gran empresa. Si es que seguimos con esa visión de reactivación económica, realmente no vamos a solucionar el problema. Lo que requerimos es entonces una reactivación que se enfoque al sector de la economía popular y solidaria, al sector artesanal, que aunque ha sido olvidado por los gobiernos de turno, representan alrededor del 64% del empleo, de acuerdo a datos de 2018. Eso es fundamental, entonces. Si te llegara a Carondelet, revisar esos acuerdos, insisto, y claro, si los mismos se han manejado en base a los intereses de los ecuatorianos y ecuatorianas, por supuesto que estaremos dispuestos a revisarlos, a renegociarlos. Pero si no es así, también sabremos tomar una decisión soberana y tajante en procura de la defensa de los intereses de las grandes mayorías en el país. Asambleísta, yendo eso mismo, ¿cómo hacemos con el gasto público? ¿Cuál es su propuesta para ejercer un gasto público que tenga un mayor impacto, justamente lo que hablamos, de lo que usted está hablando, en la economía popular? Mire, en este momento tenemos que recordar que ya el gobierno ha realizado varios recortes precisamente en el personal del servicio público. En estos momentos, realmente los mismos organismos internacionales están recomendando evitar bruscos recortes fiscales. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando tenemos un sector privado deprimido, si en efecto el gobierno continúa con esta iniciativa de seguir desempleando gente del sector público, la aceleración de la economía va a ser todavía mucho más lenta. En este sentido, creemos que es fundamental revisar ya lo que se ha hecho y sobre todo, Roberto, si es que hay que apretar en efecto el sector público, que no sea ni en salud ni en educación. Basta, Roberto, de que nuestros niños, nuestros enfermos tengan que pagar el desorden financiero que hemos vivido durante los últimos años. Y eso también incluye lastimosamente las políticas de este gobierno, que no han sido las más exitosas precisamente en el fomento de empleo. Entendemos que estamos enfrentando una pandemia y que existen retos que nadie se imaginaba realmente durante estos años. Sin embargo, es importante que en el momento de priorizar el gasto público se lo haga en primer lugar en este sentido, en medio de una pandemia, protegiendo la vida de los ecuatorianos, garantizando la salud de la salud y la protección laboral de nuestros médicos. Hemos visto ayer con total indignación, por ejemplo, cómo médicos que salieron a protestar de manera pacífica han recibido de la policía una respuesta violenta con gases lacrimógenos. Eso no nos podemos permitir. No podemos decir ayer que los médicos eran los héroes de la patria cuando salvaron la vida de miles de ecuatorianos en los peores momentos de la pandemia y ahora responderles con gases lacrimógenos porque se han atrevido a reclamar que les paguen sus salarios. Creo que esa política es absolutamente equivocada y tenemos que revisarla. Y hago más bien una invitación a las autoridades de turno para que en efecto se hagan todos los esfuerzos posibles, en primer lugar, para pagar al sector médico, al sector de la salud sus salarios y a su vez también para procurar, insisto, en estos momentos donde probablemente vayamos a tener levantamientos sociales, sabiduría para poder escuchar las reales necesidades de esos sectores, entablar una real mesa de diálogo y evitar que reine nuevamente el caos en el país. Asambleísta, ¿qué postura tiene usted sobre los organismos de justicia en el país que han sido aplaudidos unos y criticados otros? Mire, la función judicial indudablemente también deja y mantiene, diría yo, una deuda muy alta con los ecuatorianos y ecuatorianas. La administración de la justicia en el país deja mucho que desear. Realmente hemos visto cómo en algunos casos actúa de manera efectiva, de manera eficiente, ágil, y en otras, en cambio, se actúa de manera muy lenta. Desde la Asamblea Nacional, como presidenta de la Comisión de Justicia, he liderado la reforma a la ley al Código de la Función Judicial. En este sentido, el día de ayer, precisamente, nuestra comisión ha aprobado ya el informe de segundo debate, donde en esta reforma le estamos apostando precisamente al fortalecimiento, a la independencia de la función judicial. Una parte medular de esta reforma, Roberto, es precisamente garantizar la independencia de la Corte Nacional de Justicia. Hemos visto cómo en los últimos años los procesos de evaluación que ha realizado el Consejo de la Judicatura de turno ha servido solamente para reemplazar a jueces de la Corte Nacional con jueces allegados
Qué lástima. Cercanos, jueces a los que indudablemente algún día el poder de turno les apegamos que una parte medular de esta reforma es garantizar la independencia de funciones, garantizar la independencia de la justicia, precisamente tratando de tener una Corte Nacional de Justicia independiente que se deba precisamente a aplicar una justicia justa y no necesariamente a los intereses políticos de los que gobiernan. También le hacemos una apuesta a los concursos para ingresar en la función judicial. Si tenemos concursos amañados, concursos que se dicen transparentes, pero que vienen ya preparados para beneficiar a uno u otro aplicante, un flaco favor le hacemos al futuro de la función judicial. Por eso también estamos fortaleciendo los procesos de concursos para que ingresen las personas a través de méritos y no a través de la palanca, como es lastimosamente tan común en nuestro país. Asambleísta, hay preocupaciones y sin duda uno de los planteamientos que debe tener un candidato a la presidencia de la República es alcanzar mayores niveles de inversión y también de crecimiento en el país. ¿Qué planteamientos tiene? ¿Cómo lo haría usted? Mire, por ejemplo, estábamos en una mesa de trabajo dialogando, por ponerle un ejemplo, sobre el sector energético. Hemos visto cómo lastimosamente durante estos años, pese a que el Ecuador hizo una importante inversión precisamente en energía renovable, en energía limpia, como es la energía eléctrica a través de la construcción de varias hidroeléctricas, el país no ha avanzado casi nada precisamente en esa migración de eliminar, por ejemplo, los combustibles fósiles como el diésel, por ejemplo, y reemplazarlo con energía eléctrica, que es una energía que se produce en el país. En este momento tenemos entendido que el Ecuador recibe cerca de 400 millones de dólares por exportar precisamente esta energía, que es el resultado de esa gran inversión que realizó el Ecuador en estos últimos años. Creemos entonces que es importante que el Ecuador acelere ese paso, esa conversión, esa migración del uso de combustibles fósiles a, por ejemplo, energía eléctrica. Estamos hablando, por ejemplo, de impulsar a la pequeña industria, a la mediana industria, que depende del diésel en este momento, a que comience a usar energía eléctrica y de esa manera también ahorrarle importantes recursos al país, en este sentido, el subsidio de diésel, por ejemplo. De igual manera, Roberto, el país tiene una enorme deuda con el sector agrícola. Creo que es fundamental también que los que lleguemos a Carondelet, en este caso de llegar a Carondelet, enfocarme precisamente en el impulso al sector agrícola. No es posible, Roberto, que precisamente de estos sectores tengamos tantos migrantes. La gran mayoría de migrantes que salen hoy en día del Ecuador son precisamente del sector agrícola, pese a que es un sector del que dependemos absolutamente para nuestra alimentación diaria, está totalmente descuidado. Yo creo que es fundamental entonces procurar buscar un mecanismo de redistribución de la riqueza que nos permita en efecto apoyar al pequeño, al mediano agricultor, de esta manera generarle mejores condiciones de vida, y evitar la migración, evitar la gran pobreza que existe en este momento en el sector rural. Estas son dos propuestas muy puntuales y que serían prioridades dentro de mi gobierno de llegar a Carondelet. Otra preocupación, asambleísta, es el tema de la educación en el país. Hoy se han desnudado algunos problemas con la educación, pero sobre todo el presupuesto. ¿Qué haríamos? Así es, Roberto, el tema de la educación. Lo que ha hecho la pandemia, realmente, Roberto, es darnos un espejo de lo que todavía es el país. Y lo que ha evidenciado la pandemia es la gran desigualdad que existe en el Ecuador, en un derecho fundamental como es la educación. Vemos cómo nuestros niños, nuestros jóvenes de las instituciones públicas tienen enormes retos en comparación de los jóvenes y niños que tienen la posibilidad de acceder a una educación privada. En ese sentido, Roberto, en lo personal, toda la vida me he educado en escuelas públicas, en colegio público, en universidades públicas. A mí nadie me va a decir la importancia de lo público. Yo sé el valor de la educación pública porque es esa educación la que me ha permitido a mí en este momento prepararme y tener mejores condiciones de vida. Por eso, claro que le vamos a apostar a la educación pública, a que nuestras escuelas tengan acceso a programas, a la tecnología que se requiere, a un buen servicio de Internet y por supuesto que nuestros niños puedan también tener los instrumentos que se requieren, en este caso una tablet, para que puedan en estos momentos de pandemia educarse en condiciones
mejores de las que están teniendo ahora. Así es que nuestra apuesta indudablemente será a fortalecer la educación pública desde el nivel inicial hasta, por supuesto, la universidad, porque estamos convencidos que la educación es la única herramienta que tienen los hijos de los ciudadanos de a pie, de los que no tienen grandes fortunas, de los ciudadanos que se ganan lo que tienen a punta de trabajo y sacrificio. Por ese sector de los ciudadanos del Ecuador, a los que me debo y de donde vengo, por supuesto que me enfocaré y haremos todos los esfuerzos para mejorar las condiciones de nuestros niños que se educan en las instituciones públicas. Otro de los grandes problemas, sin duda, es la generación de empleos. De llegar a Carondelet, ¿qué vamos a hacer para generar esta creación que hoy los ecuatorianos... Indudablemente, como le dije, es fundamental que esta reactivación económica venga desde abajo hacia arriba, impulsando el sector de la economía popular y solidaria. Insisto, y voy a hacer nuevamente, voy a recalcar en la reunión que tuve ayer con estos hermanos del sector artesanal. Me decía la lideresa de este grupo, tenemos una compañera que tiene 5 operarios y en este momento ha pedido un préstamo de $5.000, le han negado y está a punto de despedir a esos 5 operarios. En este momento vemos entonces cómo lo fundamental es activar estos pequeños emprendimientos. Insisto, el sector de la economía popular y solidaria representa el 64% del empleo en el Ecuador. Si nosotros entonces, a través de un real crédito accesible a baja tasa de interés, podemos reactivar al artesano, al panadero, al zapatero, a todos estos sectores, vamos a tener una reactivación económica más sólida y sobre todo más igualitaria. Si nosotros destinamos esta reactivación económica únicamente a la gran empresa, realmente estaremos ignorando un sector importantísimo que genera empleo en el país. La gran empresa tiene mejores condiciones de competir. Muchas de ellas incluso han tenido utilidades durante esta primera etapa de la pandemia. Yo creo que entonces, para generar el empleo, en este momento lo que tenemos que hacer es trabajar con los pequeños y con los medianos. Tema de la corrupción, asambleísta, ¿cómo vamos a combatir esta corrupción que se hizo evidente ahora, pero es una corrupción heredada del gobierno anterior y de todos los gobiernos de los últimos 40 años? Mire, yo quiero hacer precisamente un llamado a la ciudadanía en este tema de la corrupción. ¿Por qué, Roberto? Porque cuando una persona dice que es honesta, debe ser honesta en todos los momentos de su vida. Vemos ya cómo candidatos se encuentran en franca campaña, cuando saben que la campaña electoral comienza en enero. Ya se ven importantes sumas de dinero en propaganda, en redes sociales. Yo le pregunto a los ciudadanos, ¿estos candidatos pueden hablarle a usted de transparencia? ¿Pueden hablarle ustedes de honestidad cuando están violando ante los ojos de todos las normas electorales? ¿Cuánto dinero están ya gastando en estas precampañas? ¿De dónde salen esos recursos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos cuando los candidatos comencemos a hablar de corrupción. No solamente hay que hablar, hay que demostrar. Y en este momento los ciudadanos tienen ahí una clara pantalla de cada uno de los candidatos. La campaña electoral comienza en enero. Cualquier esfuerzo de vender un número, un membrete a un candidato, están violando claramente las reglas electorales. Eso para iniciar. Jimena Peña ha sido asambleísta durante los últimos 7 años. Jimena Peña le ha demostrado a la ciudadanía que se puede ser legisladora sin caer en actos de corrupción. He hecho, Roberto, una declaración jurada donde digo claramente bajo pena de perjurio que no he sido parte de ningún reparto de hospitales, que nunca he recibido coimas, que nunca he recibido diezmos. Esa carta creo que debemos hacerlas los asambleístas que en este momento aspiran a un puesto de elección popular. Además, Roberto, le he pedido al Contralor General del Estado que haga un examen especial de mi declaración patrimonial. Quiero que los ciudadanos conozcan con transparencia cuánto es el patrimonio de Jimena Peña, cuánto Jimena Peña ha pagado en tributos, si Jimena Peña ha sacado dólares de la economía ecuatoriana. Estos son indicadores que le van a permitir a los ciudadanos conocer quiénes son los candidatos, de dónde vienen, qué intereses tienen, qué nivel de compromiso tienen en el país. Si es que, por ejemplo, han sacado grandes cantidades de dólares de la economía ecuatoriana precisamente en estos momentos donde la liquidez es medular
para mantener precisamente los empleos y la economía en nuestro país. Usted habla de una declaración juramentada, pues, de que hagan los candidatos asambleístas. Deberían hacer una declaración jurada dejando claro que, por ejemplo, no han recibido fondos públicos, pero sobre todo, Roberto, transparentar los patrimonios. Finalmente, asambleísta, antes de... ¿Cuáles son los patrimonios de los candidatos? En caso de no llegar a la segunda vuelta electoral, ¿ustedes se alinearían con el correísmo, se abre la puerta, o con cualquier otro partido? Mire, Roberto, nuestras alianzas de darse no serán en base a intereses corporativos ni a caudillismos. Será en base a propuestas, en base a las propuestas que tengan, en este caso, de no llegar a la segunda vuelta, aquellos candidatos que sí lo hagan. Nosotros hemos tenido en estos días precisamente diálogos sobre las alianzas a nivel territorial y lo que hemos tratado es que esas alianzas de darse en efecto sean con organizaciones políticas con las que compartamos nuestra visión, nuestro programa, nuestra propuesta de gobierno. Y le hago la pregunta a la inversa. En caso ustedes de llegar y ellos no, ¿se aliarían? Insisto, cualquier alianza debe darse en base a las propuestas, en base al plan de trabajo. Y si es que nuestro plan de trabajo coincide con las aspiraciones, con las iniciativas de otros candidatos, de otras organizaciones políticas y deciden apoyarnos, pues claro que acogeremos ese apoyo. Muy bien, muchísimas gracias a la precandidata de Alianza País, la asambleísta Jimena Peña. Que tenga un gran día, asambleísta, y gracias por contestar estas extensas inquietudes ciudadanas. Gracias, Roberto. Un gusto haber dialogado con usted. Propio tiempo de una pausa, nosotros ya retornamos con más. No se vayan.